La crisis de agitación se basa en la agitación psicomotriz que se presenta con un comportamiento agresivo y destructivo de manera bastante frecuente en el servicio de urgencias. Es más probable que ocurra cuando un paciente está en un estado de potencial de descontrol y no se detecta a tiempo en el triage o que ha esperado por mucho tiempo. La parte clínica vamos a encontrar una crisis de manía aguda en la que la agitación se acompaña de la habilidad afectiva, logorrea, actividades lúdicas, ordenada, vociferación, cantos, burlas, carcajadas y el fácil paso a la agresión verbal y física. Los antecedentes de episodios depresivos o maníacos anteriores o una historia familiar de trastorno bipolar facilitan y precisan el diagnóstico. Un trastorno confusional asociado con desorientación temporoespacial acompañado de alucinaciones, primordialmente de características oniroides, pues como una pesadilla, y que está relacionado con un compromiso en el estado general importante, como lo llamamos delirium, y que es un compromiso orgánico, no es detectable. Se debe pensar en una agitación de origen tóxico, en particular por sustancias que alteran el estado de conciencia y provocan habitualmente alucinaciones. Siempre además del examen físico y neurológico cuidadoso, se debe solicitar la investigación de sustancias psicoactivas en sangre y orina. Un episodio de agitación es un trastorno esquizofrénico que se puede manifestar por primera vez así, o que ya se ha instaurado hace tiempo y que puede sospecharse por un déficit de contacto con el paciente, por su lenguaje abstruso e impenetrable, discordancia ideoafectiva, sonrisas inmotivas y comportamiento violento impredecible. Una agitación de origen comicial o epiléptico se puede dar particularmente en un estado como destructivo, con una agresión física indiscriminada contra personas o cosas, y que puede sospecharse por los antecedentes y el reporte de consumo de medicamentos anticomiciales, lo mismo que por presencia de cicatrices múltiples en arcos superciliares, en el cráneo y especialmente en la lengua. La violencia, amenazas de violencia en pacientes con trastornos antisocial y de personalidad son los que llamamos psicópatas. Bueno, en cuanto al manejo de las crisis de agitación, tenemos que tener en cuenta que se deben empezar rápidamente, y cuando la persuasión mediante la actitud y las palabras serias y firmes no sea posible, pues debemos instaurar rápidamente el tratamiento con un neuroeléctrico. Pues no se encuentra beneficio en esperar que el paciente se quede agitado por unos minutos más, o exponiendo un riesgo al personal médico o inclusive al paciente mismo. Recordemos que así sea el paciente hombre o mujer, debe estar presente en el momento de hacer el procedimiento una mujer, y se recomienda que como mínimo se encuentren 5 personas a la hora de realizarlo. En cuanto al esquema, se realiza un esquema con haloperidol en una dosis de 5 a 10 miligramos a dosis máxima, hasta llegar a una dosis máxima de 30 miligramos. Debemos recordar que el haloperidol no es un hipnótico, entonces no causa depresión respiratoria ni depresión cardiovascular, y tampoco pues tiene efectos hipotensores. Entonces cuando en el paciente se presente esto, no debemos adjudicar dicha sintomatología al medicamento. En lo regular, a estas dosis este medicamento funciona, aunque existen algunas excepciones, como lo son los pacientes mayores a 85 kilogramos de peso, y en aquellos pacientes que ya tienen alguna sensibilización previa por estos tratamientos. Entonces son pacientes en los que se requieren usar unas dosis un poco mayores. Los pacientes maníacos pues, responden de una manera adecuada a unas dosis bajas, y cuando esto sucede pues se debe pasar lo más pronto posible al tratamiento del mismo haloperidol, pero pues por vía oral. En cuanto a los pacientes con delirio, en especial si son ancianos, también responden a unas dosis bajas, como lo son una concentración de 2.5 miligramos cada 4 a 6 horas, y se debe, pues antes de volver a poner la dosis, reevaluar a este paciente para la nueva dosis. En los pacientes que están alterados pues, por su funcionamiento psíquico por el uso de sustancias psicoactivas, como lo son la cocaína, el cannabis o metanfetaminas o anfetaminas, ocasionalmente estos pacientes requieren dosis bajas también, como lo son de 5 miligramos
5 miligramos, que estos suelen ser suficientes. Las benzodiazepinas se utilizan como segunda línea, en especialmente las de vida ultra rápida, pero pues recordemos que para usar esta segunda línea debemos tener en cuenta que se deben descartar patologías cerebrales, principalmente las que tienen que ver con el aumento de la PIC o la depresión respiratoria. Bueno, mi nombre es Lorena Calderón y yo les voy a hablar a ustedes del tratamiento que se hace con un paciente cuando nos entra en una crisis de depresión que nos puede llevar a un riesgo de suicidio y terminar en un suicidio. Sabemos que pacientes así son demasiado ansiosos, por ende no quiere decir de que si el paciente nos llega a urgencia lo vamos a tratar de una con antidepresivos, ya que el efecto terapéutico de estos medicamentos es demasiado retardado. Lo que nosotros tenemos para ponerle al paciente, la opción que tenemos es colocarle tranquilizantes y neurolépticos sedativos, tales como cuáles. En los tranquilizantes le vamos a poner diazepam de 5 a 10 miligramos al paciente. En los neurolépticos sedativos le vamos a poner clorpromacina. Estos pacientes es muy bueno hospitalizarlos, pero esta terapia la vamos a poner en el momento en el que ya decidamos pasarlo a cuarto como tal, no en urgencias, porque ellos son demasiado ansiosos y son pacientes que se nos van a ir. Si les vamos a dar de alta, pues no es muy recomendado colocarle dicha terapia. Hay que asegurar al paciente, hay que cuidarlo, hay que prometerle al paciente y explicarle a su familiar que por ende siempre debe de ser una persona mayor de edad, una persona responsable y que pueda responder, valga la redundancia, por ese paciente. Estas personas siempre nos van a entrar en esas crisis, por eso llegan ellos ya a la sala de urgencias a que nosotros los atendamos. Pero lo que tenemos que prometerle nosotros al paciente es que los vamos a cuidar, tenemos que hacerle un excelente examen físico, tenemos que neurológicamente, tenemos que examinarlos. Tenemos que cuidarlos mucho y brindarle un ambiente tranquilo, un ambiente sano, un ambiente donde el paciente se sienta tranquilo, donde el estado de ansiedad que el paciente está manejando se baje. En el momento en el que nosotros ya lo tenemos hospitalizado y que le explicamos al paciente todo esto y le explicamos a su acompañante esto, entonces en dicho momento ya pasamos a mandarlo al especialista. Eso es lo que nosotros hacemos como médicos generales. En cuanto al suicidio, debemos saber que es una autoagresión realizada por un individuo para causarse su propia muerte. Entonces vamos a encontrar que hay varios tipos, como la tentativa o intento de suicidio, que es donde la persona se causa la autoagresión para morirse, pero no lo logra. En el suicidio frustrado se trata de que la persona se autoagrede para morirse, pero hay intervención de terceros, ya sea familiares o el equipo asistencial, para no dejarlo fallecer. El parasuicidio es cuando la persona se autoagrede, pero no para morirse, sino como para causar una limitación física o un cambio en su organismo. El suicidio consumado es cuando ya la persona se autoagrede y logra morirse. El suicidio asistido es también llamada eutanasia, que es acabar con la vida de una persona que sí quiere morirse. Esto es realizado por un personal pues adecuado para realizarlo. Esta persona no puede expresar su deseo de morir, ya sea porque no puede moverse o porque no puede hablar. En el suicidio accidental es cuando hay una autoagresión y muerte, pero esa persona no quería morirse, sino que esto se causa por una combinación de diversas circunstancias. El suicidio ampliado es cuando una persona quiere suicidarse, pero piensa que sus familiares o sus más allegados no van a poder vivir sin él o van a tener un dolor inmenso, un sufrimiento inmenso, entonces decide matarse, o sea, matar a los familiares y luego suicidarse él. En cuanto a la valoración de riesgo suicida, vamos a diferenciar entre amenaza suicida, gesto suicida e intento suicida. Entonces la amenaza vamos a encontrar que es una persona que expresa verbalmente, textualmente o gestualmente que se quiere morir, que se quiere matar, que se quiere autoagredir. En cuanto al gesto suicida, vamos a encontrar que es como una especie de preparación para el suicidio, entonces donde la persona empieza a acomodar las circunstancias, digamos a comprar veneno, a comprar armas, a comprar pastillas, todo eso. Y el intento suicida es cuando ya la persona lleva a cabo su autoagresión para morirse. Vamos a encontrar que hay diversos grupos de personas que están predispuestos para el suicidio. Los varones tienen más riesgo suicida, pero las mujeres tienen más amenazas, más gestos y más intentos suicidas, ¿ya?
vamos a encontrar que también las personas que viven solas, ya sean divorciadas o viudas, tienen un riesgo elevado. Las personas que no son religiosas tienen más riesgos más elevados que las que son muy religiosas. Los sujetos mayores de 60 años y los adolescentes, los mayores de 60 años, porque si les han diagnosticado alguna enfermedad grave, ellos pues tienen ideación suicida. Y los adolescentes por su etapa de cambios, también las personas que han tenido intentos previos de suicidio, pues por obvias razones, personas que tengan alcoholismo, que consuman sustancias psicoactivas, que tengan comportamiento impulsivo, inestabilidad laboral, inestabilidad emocional o diversos fracasos emocionales, laborales o sentimentales, también pues pueden tener un mayor riesgo de ideación suicida. Ahora les voy a hablar sobre las crisis de angustia. Son la mayor parte de las crisis psiquiátricas en un servicio general de urgencias. Pertenecen a este grupo la angustia, que es el denominador común de todos estos cuadros. Sus manifestaciones incluyen la inquietud motriz o, por el contrario, el estupor y fasias aterrorizadas. También está presente el llanto, la desesperación, las manifestaciones emotivas más variadas, la abundancia de quejas somáticas y, por supuesto, las expresiones neurovegetativas de la ansiedad, sudoración, temblor, palidez, puede haber hipotensión, náuseas, puede haber urgencia urinaria o fecal. La persona afectada por este trastorno de angustia sufre numerosas crisis de angustia de forma espontánea y por lo general se siente preocupada por sufrir estas crisis en el futuro, que se puede dar, por ejemplo, en una persona con fobia a las serpientes. Entonces, este tipo de personas, solamente con el hecho de ver o hasta imaginarse el animal, puede experimentar este tipo de crisis. Las crisis de angustia son frecuentes, con una prevalencia anual del 10% en adultos. Las mujeres tienen un riesgo más elevado de sufrirlas de un 2 a 3 veces. El diagnóstico de la angustia, como se ha dicho antes, es el terreno sobre el que se asientan todas las manifestaciones de las crisis. Estas manifestaciones pueden ser muy variadas, pero pueden describirse en configuraciones ansiosas más comunes. En primer lugar, aquellas en las que predomina la hiperexpresividad de los afectos principalmente, la mímica patética y el discurso declamatorio. Vamos a tener otras donde se presentan comportamientos en cual se parece expresar una pesadilla, insinúan la presencia de un cuadro disociativo que exige el diagnóstico diferencial con una crisis parcial, compleja del lóbulo temporal. En sí, esta es una ansiedad intensa y aguda de corta duración que aparece acompañada de síntomas físicos. Estas crisis de angustia pueden causar síntomas como dolor torácico, dificultad respiratoria, sensación de asfixia, mareo y náuseas. La persona afectada por trastorno de ansiedad o angustia sufre numerosas crisis y de forma espontánea general se siente preocupada para la posibilidad de sufrir una crisis en el futuro. Los medios y los médicos se basan en el diagnóstico, en la descripción de que la persona hace de esta crisis y